Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haberse hecho un espacio para estar presente en la charla de hoy. Particularmente, hoy vamos a estar viendo el oro negro y los algoritmos dorados, la nueva ecuación del oil and gas. Y como se habrán dado cuenta, no está presente Juan Echagüe, que iba a ser un orador que iba a estar en conjunto conmigo. Lamentablemente por un problema personal no pudo estar, pero le vamos a dedicar obviamente esta presentación a él y a todos los que están presentes. Particularmente quien les habla, Camila Juan Suriano, yo soy parte del equipo de líderes técnicos de investigación y desarrollo y de ciencia de datos e inteligencia artificial que tiene práctica en el área de data. Ahí les dejo mi perfil de LinkedIn por si quieren seguirme y después charlar un poquito más de lo que vean el día de hoy. Y contarles un poco también de que, como digo siempre, no soy oriunda de lo que es software o ingeniería en informática, ni mucho menos. Yo soy ingeniera química, recibida de la Universidad de Buenos Aires. Trabajé muchos años en la industria de petróleo y gas, más específicamente en el upstream como petrofísica. Y de por sí, yendo un poco más al pasado, si quieren, soy recibida como técnica electrónica de la secundaria, con lo cual mi camino en los datos no siempre fue directo, pero siempre estuvo ahí pendiente desde lo que era C++ en su tiempo hasta la explosión del Big Data, que un poco ocasionó que yo diera el salto a lo que estoy ocupando hoy en día como líder técnica y empezar a afrontar los problemas de la industria desde otra perspectiva. Asimismo, actualmente me encuentro brindando este tipo de charlas y capacitaciones a nivel interna y externa también de lo que es práctica, con lo cual este tipo de actividades están súper buenas porque nos permite abrir el espacio a un montón de temáticas que quizás no se dieran en otros ámbitos. Así que sin mucho más, ¿qué vamos a estar viendo hoy? Bueno, vamos a recorrer juntos este camino que figura en la agenda. Vamos a pasar desde lo que es inteligencia artificial generativa, y vamos a ver cómo se aplica o cómo aplicarla en distintas problemáticas en lo que es oil and gas. Vamos a ver casos reales y vamos a llegar a hablar hasta de agentes autónomos. Y vamos a cerrar con una pregunta muy importante que es, ok, de todo esto, ¿cómo lo puedo empezar a aplicar a partir del lunes de la semana que viene? Empezando un poco por lo que es inteligencia artificial y más específicamente inteligencia artificial generativa. No sé si han hecho el ejercicio de preguntarle a ChatGPT o en este caso a Claude, por ejemplo, cómo definiría lo que es la inteligencia artificial en una sola frase, o cómo se autodefiniría sería en este caso. Y haciendo ese ejercicio con Claude, nos dice, la inteligencia artificial es la capacidad de los sistemas computacionales para realizar tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas y el reconocimiento de patrones. Entonces, bajo este concepto, la inteligencia artificial es capaz de diseñar planos de edificios, de generar planificaciones de proyectos, de interactuar, por ejemplo, planificando las etapas de una cirugía. Obviamente, todos estos ejemplos que doy tienen distinto tipo de complejidad y su interacción es más crítica o menos crítica. Pero es capaz de hacer esas tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana. Ese tradicionalmente me refiero a que, por ejemplo, si nos trasladamos a la revolución industrial, en su tiempo las personas, no sé, tejían o hacían la lana desde cero y no interactuaban, por ejemplo, con máquinas industriales que luego empezaron a fabricar justamente esos pulóveres, esos tejidos, en los cuales la persona que tradicionalmente hacía esas tareas empezó a hacer otras. ¿Qué otras tareas? Bueno, a revisar la máquina, a monitorear que no le faltara aceite, que no hubiera ningún defecto, por ejemplo, de fábrica en los pulóveres resultantes. En fin, cambió el paradigma de su trabajo. Y hoy en día estamos atravesando una revolución tecnológica. El paradigma de nuestras tareas, de nuestro trabajo del día a día, está cambiando, con lo cual hay que tomar este tipo de herramientas de forma que potencien justamente nuestras actividades del día a día. Así que espero no ser muy ambiciosa, pero espero dejarles algunas herramientas para que hoy en día ya se puedan llevar y empezar a aplicar. Importante de todo esto es que no vamos a estar trabajando a merced de la inteligencia artificial, sino que vamos a trabajar con la inteligencia artificial, ¿sí? Impulsando nuestro trabajo. Es importante entender que, así como Claude reconoce
que tiene y comete errores, uno tiene que evaluar críticamente esos resultados que la inteligencia artificial me está dando. Entonces, mi rol quizás deja de ser, por ejemplo, resumir una minuta, encontrar las acciones claves y enviar lo que son las acciones a cada uno de esos responsables, sino que toda esa tarea ya lo hace la inteligencia artificial. Y en mi caso tengo que evaluar críticamente si esa prioridad está bien dada, si las tareas que están recabadas representan realmente a lo que estuvimos relevando, por ejemplo, en esa reunión ficticia que les estoy comentando. Yendo un poco al panorama de dónde estamos parados hoy en día y dónde se para, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, tengo que recorrer unos escalones antes y decirles que no es lo primero ni lo más resonante en cuanto a inteligencia artificial. En su momento, todo nació con analítica descriptiva, y un poco lo que busca es justamente atravesar lo que es qué es lo que sabemos y mediante reportes, dashboard y herramientas, entender un poco del pasado, de los datos que nosotros tenemos concretamente. Luego se dio un paso a lo que es la inteligencia artificial predictiva, que ya no solo miramos para atrás, sino empezamos a anticipar lo que puede llegar a pasar. Esta inteligencia artificial nos ayuda a reconocer patrones, personalizar experiencias, asignar recursos de forma más eficiente, entre otro tipo de tareas. En nuestra industria, por ejemplo, esto puede significar predecir fallas en equipos, optimizar el uso de recursos y ajustar la producción según la demanda esperada, por ejemplo. Pero obviamente la evolución no se detuvo ahí y llegó a lo que comentábamos hace un ratito, a la inteligencia artificial generativa. Entonces pasamos a una etapa donde la tecnología no solamente analiza y predice, sino que también crea. Esta inteligencia artificial puede generar contenido relevante, y automatizar, por ejemplo, tareas, elaborar insights, reportes, desarrollar software, código para aquellos que son desarrolladores, y funcionar, por ejemplo, como un asistente virtual, más allá de los asistentes que, por ejemplo, tenemos cuando hacemos reclamos, que te dice que presiones el 1, que presiones el 2. Bueno, la interacción es muchísimo más humana y personalizada, ¿no? Y obviamente permite resolver más problemática que el otro tipo de chatbots de reglas duras, se dice. Términos prácticos, entonces podríamos decir que estos sistemas hacen un poco o gran mayoría de las tareas repetitivas que nos llevan muchísimo tiempo y que, seamos honestos, no tenemos muchas ganas de invertir ese tiempo, porque de hecho lo tenemos que invertir en tareas mucho más críticas. Entonces esta inteligencia artificial viene a complementarnos en ese aspecto. Y ahora, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que se está hablando o qué tema está por encima de la mesa? Y ahora estamos parados en lo que es la inteligencia artificial agéntica. Esta inteligencia no solo genera contenido, sino que también actúa. Puede ejecutar tareas por nosotros, tomar decisiones simples basadas en el objetivo que uno está imponiendo y conectarse con otras aplicaciones. Entonces, no solamente es capaz de accionar, sino que es capaz de tomar decisiones por sí misma, ¿sí? Con todo lo que eso conlleva. Entonces, esta evolución que vivimos atravesando con lo que es la inteligencia artificial no es solo cuestión de tecnología, ¿sí? Es una transformación en cómo trabajamos y cómo venimos trabajando y cómo vamos a empezar a trabajar, cómo tomamos decisiones y cómo diseñamos nuestros proyectos y nuestros procesos. Y cuanto antes entendamos y empecemos a utilizarla, mucho mejor va a ser, porque nos va a permitir lidiar con el futuro de mejor manera. Acá lo que están viendo en este slide es justamente un extracto de un reporte de Gartner, en donde Gartner indica, por ejemplo, 4 pilares esenciales para lograr la transformación digital exitosa. Yo les dije hace un ratito que es súper necesario que empiecen a aplicar herramientas de inteligencia artificial, pero todo esto en base a distintos pilares, y si nos trasladamos a nivel empresa, esto tiene que hacerse en un determinado marco en donde se setea complejidad operativa, en donde se setea seguridad y en donde la eficiencia es súper crítica. Entonces, uno de los pilares que ahí plantea es, por ejemplo, el modelo operativo de IT. Entonces, este pilar define justamente cómo estructuramos y gestionamos
nuestras capacidades tecnológicas. En cuanto a la industria de oil and gas, estaríamos hablando de integrar sensores, sistemas de escala, plataformas de datos, modelos predictivos que ya estén corriendo y otro tipo de modelos, y ahora también, por ejemplo, modelos generativos. Entonces, la inteligencia artificial generativa, para poder desarrollarse, necesita de una arquitectura flexible que pueda justamente escalar y que permita responder en tiempo real. Que eso justamente es una de las ganancias que nos permite tener. Cultura. La cultura es justamente el tejido invisible que define cómo estamos trabajando. ¿Estamos preparados realmente para colaborar con sistemas de inteligencia artificial? Solamente esta pregunta se la hacen bastante a menudo y tiene que ver no solo con la capacidad, sino qué tan fácil es adoptar inteligencia artificial en diferentes procesos. Entonces, es entendible que todo esto que viene apareciendo no se puede imponer, sino que se tiene que cultivar. Y un paso es empezar a aplicarla en las tareas del día a día, ¿sí? No ir en pos de qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial, sino cómo puede la inteligencia artificial ayudarme en las tareas que me toca enfrentar en el día a día. Otro de los pilares son las plataformas digitales. Se entiende obviamente que vamos a necesitar herramientas y herramientas que permitan abarcar o anidar este tipo de soluciones. En nuestra industria, por ejemplo, pueden ser soluciones que me permita trabajar con un montón de información y generar, por ejemplo, alertas o reportes en tiempo real. Todo eso por detrás tiene una estructura bastante robusta, porque si no, no puedo trabajar con tanta información y responder con tanta celeridad. Y obviamente tenemos por otro lado, y no por eso menor, el tema de la ambición digital, como dice ahí Gartner. ¿Queremos simplemente optimizar lo que hacemos o estamos dispuestos a transformar lo que hacemos? Entonces, la inteligencia artificial generativa, en este caso, nos da oportunidad para, por ejemplo, repensar procesos, modelos de negocio, formas de trabajo. Entonces, la pregunta a todo esto es cuán lejos queremos llegar y entender que la inteligencia artificial va a ser un catalizador para llegar a eso que queremos lograr. Esto que estamos viendo en este momento es un reporte que sube Wise Guy con respecto a distintas empresas y a encuestas a distintas empresas sobre el crecimiento que se proyecta en cuanto a la inteligencia artificial aplicada en el mercado del petróleo y del gas. Y nos da un panorama de para dónde se dirige todo esto, ¿no? Como pueden ver, por ejemplo, en el gráfico principal, que está en la esquina superior izquierda, el mercado de la inteligencia artificial viene creciendo de manera sostenida desde 2018, que es el informe que estamos viendo. Y se espera que continúe de esa manera hasta 2032. Entonces estaríamos hablando de duplicar lo que es la proyección de inversión en este aspecto. Además, se proyecta que crezca lo que es la aplicación en distintas partes de lo que es la industria, en la exploración, en la perforación, optimización de la producción, por ejemplo, refinación y gestión en general de la cadena de suministro. Obviamente hay un especial énfasis en lo que es producción y refinación. Aquí, por ejemplo, podríamos tener tareas que tengan que ver, por ejemplo, con monitorear o proponer ajustes de manera automática o, por ejemplo, como decía hace un rato, ¿no? Modelos que anticipan cambios, fallas, cambios en la producción, ¿no? Y así detectar desviaciones en parámetros críticos, ¿no? Podríamos apuntar a casos de ese estilo. Liderando este crecimiento, por supuesto, tenemos a los grandes de América del Norte y luego Europa, pero creo que lo importante de todo esto es entender que la transformación digital está ocurriendo y que no es una opción, sino una necesidad empezar a adaptar lo que es la inteligencia artificial para, obviamente, reducir costos, mejorar eficiencias y aumentar también un poco la capacidad de trabajo, ¿no? De qué es lo que podemos dar y de la robustez de eso que podemos dar. Y nos damos cuenta que no solamente es una tendencia local de algunos países, sino que es una tendencia global. Algo importante a todo esto, y siempre traemos el mismo estudio, este es un reporte de
Stanford, que lo que hace es publicar, por ejemplo, comparando con el nivel de inteligencia humana, perdón, para ciertas tareas, qué grado de inteligencia o de resolución se alcanzan con la inteligencia artificial, qué performance obtiene. Y se dan cuenta que a medida que pasan los años, estos modelos de inteligencia artificial vienen creciendo en cuanto al índice de su performance, en cuanto a la inteligencia, llegando a un punto que supera lo que es la inteligencia humana en ciertas tareas y nuestra capacidad, pero el problema de todo esto que verán que las curvas se empiezan a achatar y a hacer, a mesetarse sobre lo que es un poco por encima de la inteligencia humana. Y esto no es porque no esté creciendo más, sino porque nosotros no somos capaces de medir esa sobreinteligencia que va sumando la inteligencia artificial, valga la redundancia. Entonces, lo importante acá es entender que necesariamente van a haber tareas que van a cambiar en cómo se realizan o cómo las realizamos. Muy seguramente las más repetitivas y aquellas que puedan automatizarse serán automatizadas, con lo cual va a empezar a jugar un espacio súper importante nuestra validación crítica, también nuestra ética, nuestra moral. No se olviden que este tipo de algoritmos no contienen eso. Y justamente eso, más la dirección y la creatividad que tienen los seres humanos, nos van a permitir evolucionar a partir del avance que tiene la inteligencia artificial y que está teniendo la inteligencia artificial. Un reporte de McKinsey, que es también una consultora como Gartner, son creo que las más grandes, también hay otras en el mercado, justamente avisaba o comentaba que la inteligencia artificial generativa puede alcanzar o nos va a permitir alcanzar automatizaciones de hasta el 70% de las actividades empresariales, en casi todas las ocupaciones, de acá a 2030. El 70% estamos hablando. Obviamente agregando billones de dólares y demás. Pero lo más interesante de acá es que si bien van a haber tareas que se van a automatizar, también van a haber tareas que van a cambiar y también van a aparecer nuevas tareas, ¿sí? Entonces todo esto es el cambio de paradigma que venía comentando hace un ratito. Por otro lado, si tomamos, por ejemplo, estos gráficos de Gartner, están situados en 2024, con lo cual es probable que esto haya cambiado un poquito y que vaya a cambiar en el reporte de este año y se reacomode bastante. Pero en ese momento les habían preguntado a distintos CEOs de empresas con respecto a distintas industrias cómo veían que iba a impactar el cambio o todo el avance que tenía la inteligencia artificial en los próximos 3 años, en qué suponían que iba a impactar más. Y si ven justamente en la parte de encima, dicen que todo lo que es inteligencia artificial, digitalización de la información y automatización iban a ser aquellas que más resonaran. Obviamente en cuanto a inteligencia artificial, engloba todo tipo de tareas que puedan empezar a automatizarse o hacerse por medio de inteligencia artificial. Particularmente por donde está basado este reporte, que es 2024, ya estamos en época de inteligencia artificial generativa. Entonces tengan en cuenta todo lo que es la generación de contenido, de reportes, acceso a información, a documentación, a generación de resúmenes, a generación de contenido, por ejemplo, de doblaje en cuanto a videos, en cuanto a traducciones, en cuanto a, por ejemplo, entender planos, entender imágenes, ¿no? Todo este tipo de actividades se engloban en lo que es justamente el impacto en inteligencia artificial. Y obviamente, a medida que vayamos avanzando en cuanto a los años, y en los años venideros también, el impacto va a ser muchísimo, muchísimo mayor. Ahora bien, creo que todos estuvimos hace un par de semanas fogueados con distintas noticias. Quizás no están tan metidos en noticias de tecnología, pero muy seguramente si utilizan redes sociales se habrán encontrado con 1 millón de videos generados por BO3.
Veo3 es una herramienta que lanzó Google en conjunto con otro tipo de herramientas, que lo que hace es generar videos de una excelente calidad y con este tipo de detalles que están viendo, por ejemplo, acá. Y estos videos se generan o a partir de una imagen o a partir de un determinado texto, de una determinada instrucción. ¿Sí? Imagínense cómo revoluciona tutoriales, cómo revoluciona todo lo que es la industria cinematográfica, o si se los pongo en otro aspecto, generar videos de forma sintética de situaciones o panoramas que queremos evaluar y que no necesariamente queremos vivir. Por ejemplo, monitoreo por medio de cámaras de incendios, de accidentes, etcétera, etcétera. Imagínense el grado de realismo que alcanzaríamos con estas herramientas. Asimismo, todo lo que es la inteligencia artificial no es solamente impuesta en lo que son herramientas y software, porque también empiezan a aparecer módulos de inteligencia artificial embebidos e integrados en distintas herramientas, sino que hoy en día hasta tenemos inteligencia artificial en el celular. ¿Sí? No necesariamente tenemos Alexa o alguno que pueda llegar a adquirirla de forma particular, sino que hoy en día la mayoría de las herramientas o aplicaciones que nosotros utilizamos en la diaria tienen también inteligencia artificial. Asimismo, la traducción simultánea, que es la imagen que figura ahí de la chica, es posible, y no solamente en cuanto a el texto, que es algo que ya nosotros teníamos, sino que en cuanto a traducir lo que es la voz con la tonalidad de la persona y en el idioma necesario para que lo escuche la otra persona que también está en esa llamada. Entonces, imagínense hasta dónde eso nos puede llevar, ¿no? En cuanto a la barrera idiomática, por ejemplo, en cuanto, si no, acceder a información en otros idiomas, que muchas veces suele ser un problema. O en el caso que, por ejemplo, no puedas ver, todo eso también se puede llevar a que puedas empezar a acceder a contenido que antes quizás no podías acceder de otra forma. Pero entonces, ¿qué hay detrás de todo esto, de todas estas invenciones que les comentaba recién? Bueno, tenemos a nuestros queridos o llamados modelos de lenguaje, grandes modelos de lenguaje, que son modelos de inteligencia artificial diseñados para procesar y generar texto. Un modelo de lenguaje muy conocido por la gran mayoría es ChatGPT. ChatGPT inició para mí toda esta era de lo que es la inteligencia artificial hoy en día. Y algo revolucionario que tiene es que permite que el usuario se comunique por lenguaje natural. Lenguaje natural es este lenguaje con el que yo estoy hablando. No son ni unos y ceros como Matrix, no es código, no es ninguna otra cuestión, sino que es lenguaje natural. Entonces eso permite que no solamente la gente con conocimiento pueda utilizar este tipo de herramientas, sino que todo tipo de personas, hasta niños, puedan también emplear inteligencia artificial. Estos modelos son entrenados con un montón de información, ¿sí? Y ese entrenamiento permite que puedan comprender y puedan producir lenguaje de manera coherente y contextual, ¿sí? Que nos podamos comunicar. Entonces son capaces de entender, por ejemplo, patrones de lenguaje, generar respuestas, etcétera, etcétera. Pero no son bueno, yo ya los defino como personas, no son algoritmos que puedan replicar la empatía ni que tengan sentido de la moral, de la ética, entonces pueden llegar a responder cualquier cosa porque para ellos no dejan de ser cadenas de caracteres, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta también en lo que nos decía Claude, con el doble check-in y con el que puede llegar a cometer errores. Quizás al momento en el que uno interactúa con esta inteligencia artificial, pide determinada cuestión, pero obtiene un determinado resultado. No nos volvamos en autómatas, evaluemos ese resultado, iteremos en cuanto a los pedidos, y un poco la idea de lo que vamos a ver ahora es cómo efectuar ese pedido, ¿no? En pos de lo que yo necesito para aplicar inteligencia artificial. Algo interesante de todo esto que, como comentaba, venimos avanzando un montón, pero no solamente venimos avanzando en cuanto a lo que es, por ejemplo, inteligencia artificial agéntica, sino en cuanto a estos modelos, en cuanto a los formatos que pueden procesar, en cuanto a los formatos que pueden entregar, que son capaces de entregar videos, imágenes, códigos, etcétera, etcétera, sino que también
tienen una robustez por sobre cómo se genera la respuesta. Por ejemplo, DeepSeek, que también hace poquito ha causado bastante revuelo, es uno de los modelos que se categorizan como modelos con razonamiento. Cuando hablamos de razonamiento en inteligencia artificial, nos referimos a la capacidad que tiene el modelo de procesar información de manera lógica y tomar decisiones basadas a esa información y al pedido que yo estoy haciendo. Entonces, un modelo con razonamiento puede analizar datos, patrones, etcétera, etcétera, pero las respuestas no solamente son coherentes, sino que son contextualmente apropiadas y mucho más alineadas a la lógica que nosotros esperaríamos. Entonces, estos modelos generan mejores respuestas, sí, tienen una cadena de razonamiento por detrás, pero son modelos que tardan más en generar la respuesta. Entonces, quizás para ciertos casos sea más útil utilizar este tipo de modelos más sencillos y quizás para otros casos modelos un poco más complejos. Obviamente, dependiendo de la situación para el cual yo lo quiera aplicar. Entonces, un poquito como les decía recién, es muy importante cómo nosotros nos comunicamos con este tipo de herramientas y este tipo de comunicación o de instrucción es lo que nosotros denominamos prompt. Es tan importante que imagínense que hasta surge el rol de ingeniero en prompting en distintas empresas o en distintas skills que requieren para determinados roles. Hoy en día es una necesidad empezar a interactuar y a utilizar inteligencia artificial. Muchas veces dicen, bueno, me va a reemplazar la inteligencia artificial. Y yo debo decirles que no los va a reemplazar la inteligencia artificial. Los va a reemplazar otra persona que sepa usar inteligencia artificial. Entonces, tenemos que ir en pos de ese camino. Y en pos de ese camino es justamente el hecho de optimizar este prompt que yo estoy utilizando. Como regla general, les diría que la estructura podría tener, o debería tener, mejor dicho, un rol, actúa como tal persona o actúa con determinadas capacidades, la instrucción concreta de lo que yo necesito, un contexto en el caso que lo requiera, especificar el dato de entrada y darle quizás un documento, una imagen o, dependiendo sea el caso, como información que nutra justamente a la tarea que yo voy a realizar y un indicador de cómo tiene que ser esa salida. Tiene que ser un párrafo, tiene que ser una tabla, tiene que ser una imagen, un video, un prompt. Bueno, cuanto más específico sea en estos puntos, mejor va a ser la respuesta que me vaya a dar. Obviamente no tienen que estar todos estos elementos en el prompt de entrada, pero es importante que se vayan con la estructura de qué debería tener y muy seguramente en algún caso les resuelva entender que quizás les falta alguna de estas partes para ir en el camino de lo que ustedes están buscando. Más allá de los usos que se le puede dar a la inteligencia artificial en lo que es la industria, es interesante entender cómo se está usando, ¿no? Cómo lo utilizan las personas a nivel general. Y en una entrevista, o mejor dicho, en un artículo que se llama How People Are Really Using Gen AI en 2025, publicaron estos usos y se darán cuenta que la gran mayoría apuntan a otro tipo de tareas, a, por ejemplo, terapia, a organizar la vida de uno, a encontrar un propósito. La gente está utilizando mucho la inteligencia artificial para cuestiones personales, con lo cual esto también tiene que ver con que el avance de la inteligencia artificial y el razonamiento permite que sea muchísimo más cálida la respuesta, o en el caso de que sea una inteligencia artificial con voz, de que la voz también sea muchísimo más alineada a la situación con la que yo estoy tratando. Entonces los invito también a darse un paseo por lo que es este reporte y demás, y para ver si quizás alguno de los usos que ustedes le están dando no está dentro de los primeros usos. Y quizás se encuentran con casos que todavía no empezaron a aplicar. Ahora bien, yo les dije que hoy en día está puesto sobre la mesa lo que es inteligencia artificial agéntica. Si buscamos, por ejemplo, en Google Trend y vemos las tendencias de búsqueda de la gente en cuanto a inteligencia artificial generativa y en cuanto a agentes de inteligencia artificial, se darán cuenta que más o menos el hito de ChatGPT está por aquí, empieza a crecer lo que es inteligencia artificial generativa, pero no hace mucho tiempo empieza a crecer también el concepto de agentes de inteligencia artificial. Tanto que ya en 2024
superó a lo que es la inteligencia artificial generativa, y esto, si bien no está hasta el día de hoy, sigue superándose. Y eso tiene que ver con que los agentes de por sí ya pueden empezar a automatizar un montón de tareas, y un montón de tareas que nos llevan muchísimo tiempo. Entonces, la idea es justamente entender qué son estos agentes. Algo que me faltó aclarar al principio es que tienen una opción dentro del chat que es preguntas y respuestas. Ahí pueden ir volcando justamente cualquier consulta que tengan, y al final vamos a dejar unos minutitos para ir abarcando las que nos permita el tiempo, y si no les queda mi contacto por cualquier cosa. Aclarado ese punto, aspectos claves de los agentes. Podríamos destacar dentro de los aspectos claves la autonomía, pues como les comentaba, la inteligencia artificial agéntica, o los agentes para resumir un poco, tienen la capacidad de funcionar sin intervención humana continua o con prácticamente poca interacción humana. Esto significa que pueden llevar tareas de principio a fin. La inteligencia artificial agéntica establece y persigue objetivos en base a lo que yo le seteé como meta. Entonces, esto le permite adaptar los caminos de cómo va a llegar a esa meta, las acciones que va justamente a atravesar para llegar al resultado deseado. La inteligencia artificial agéntica también responde a entornos cambiantes, ¿sí? Como mencionaba, aprende de interacciones, de distintas interacciones, pero también es capaz de mejorarse, ¿no? De ir mejorando en pos de las distintas acciones que va tomando y de los resultados que va obteniendo. Esta capacidad de adaptación, se imaginarán que es súper crítica por el hecho de el uso de este agente y de cómo toma esa decisión, ¿no? Y obviamente dependiendo del caso o la tarea donde la estoy aplicando. Por otro lado, también tenemos como característica la interoperabilidad, que esto tiene que ver con que es capaz de actuar con distintas fuentes de datos y de utilizar distintas herramientas y plataformas para efectuar esas acciones. Entonces, no solamente genera contenido, sino que, por ejemplo, a partir de ese contenido es capaz de generar, en el caso de las minutas, un mail con la acción y enviárselo a el responsable, por ejemplo. Los agentes de inteligencia artificial, en ese trayecto que yo les decía para alcanzar la meta, recorren distintas etapas. Una etapa de procesamiento de la entrada, de la percepción, en donde recoge justamente la información de entorno, como análisis de datos y recepción de datos de sensores, que podría ser el caso, y a partir de ahí, otra inteligencia artificial toma la decisión de qué camino se va a seguir para alcanzar justamente ese objetivo. Hay una etapa de gestión de conocimiento en donde se comprueba cuál es la mejor trayectoria, cuál es el mejor camino en pos de el objetivo que yo le seteé, y luego pasa a ejecutar las distintas acciones en pos de ese camino y en pos de las herramientas que necesita para alcanzarlo. Como les comentaba, algo súper importante es que aprende y se adapta. Entonces es capaz de mejorarse a sí mismo mediante retroalimentación, entendiendo si alcanzó o no lo que tenía que alcanzar y si cumplió efectivamente con lo que tenía que cumplir. Entonces, les traigo en este momento un agente, uno de mis agentes, un agente real que construí con una herramienta que está disponible por si la quieren probar. Esta herramienta se llama Convergence AI, y en este caso, a partir de un determinado prompt, hice un agente que no tiene mucha autonomía, porque le seteé directamente qué es lo que yo quiero, pero tiene una capacidad de traerme todos los días lunes la información de tecnología que estuvo justamente resonando toda la semana anterior, en pos de distintos videos de YouTube en este caso. Pero a mí me permite tener todos los lunes la información de qué es lo que se está empezando a usar, qué impacto hay en lo que es la industria de tecnología e inteligencia artificial. Y no solo eso, sino que me manda un mail luego de que realiza todo su chequeo de forma automática de lo que son los canales de YouTube. Me manda un mail con el resumen de lo que vio en cada uno de esos canales, me pasa el link, me dice justamente qué son los temas y qué es lo más importante de cada uno de esos videos. Entonces yo ya directamente llego a mi reunión de los lunes con mi jefe
y le comentó que estaría bueno seguir tal o cual línea. Entonces, imagínense el tiempo que eso me ahorra. En el caso de ustedes, podría ser, por ejemplo, chequear notas o información de economía, del barril de petróleo, de la situación de determinada cuenca, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante de todo esto es que, más allá de todo lo que les mostré, sin dirección no hay acción. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros como personas no tenemos la creatividad de la idea de cómo hay que usarlo, la detección del problema de negocio donde lo tenemos que aplicar, o la dirección del camino al cual tengo que llegar, no deja de ser otra inteligencia artificial más. Entonces, la importancia de nuestro rol en esas tareas es dirigir el uso de esa inteligencia artificial, evaluarlo, monitorearlo y emplearlo para sacar el mayor rédito posible. Entonces, sin dirección no hay acción. Algo interesante de todo esto y del mundo de los agentes es que, como les decía, tiene distintas características clave y recorre un determinado camino, pero el corazón de todo este sistema es que justamente ese agente está compuesto por modelos de lenguaje que son capaces de comunicarse con distintas herramientas mediante protocolos o, por ejemplo, APIs y demás, conectar con esas herramientas, generar la acción en un determinado entorno, es donde esté situado, pero también con memoria. Esta memoria es lo que yo les decía, que permite que el agente pueda retroalimentarse y mejorar, ir mejorando en cuanto al desenvolvimiento que tiene con distintas metas que yo les voy justamente poniendo. En pos de estos agentes podemos hablar también de agentes reactivos y proactivos. Agentes reactivos que reaccionan directamente cuando yo le doy una determinada acción, sí conecta con herramientas y demás, pero no es tan autónomo como podría hablarse. Y están por el otro lado proactivos que se anticipan a la necesidad del usuario. Entonces, si yo siempre lo utilizo para una determinada tarea, es probable que la gente reconozca dentro de esa tarea algo que me puede sumar, un valor agregado que me puede sumar en base al conocimiento que tiene de cómo vengo utilizándolo. Entonces ahí tendríamos agentes proactivos. Ahora bien, un caso real de aplicación real que no es este, que es un capítulo de Black Mirror, que por cierto es súper, súper bueno y se los recomiendo, es, por ejemplo, validación de pagares. Este es un caso real de práctica en donde llevamos a cabo justamente en un caso de empresa de financiamiento donde el principal proceso era facilitar compras de créditos o compras con crédito, mejor dicho, a clientes mediante el uso de pagares. Estos documentos son impresos y firmados a mano y se valida por parte de la compañía. Entonces, el verdadero desafío estaba en validar estos datos que se realizaba de forma manual y lo cual consumía muchísimo, muchísimo tiempo valioso de los empleados que revisan miles de pagarés y también DNIs cada uno de los meses que les toca revisarlos. Conscientes de la urgente necesidad de optimizar esta etapa y del cuello de botella que eso significaba, la empresa invirtió en tecnología para transformar esta situación y ahí es donde aparece justamente Práctica. Entonces, mediante el uso de agentes, en este caso, la compañía logró automatizar ese proceso de validación, captar por medio de imagen y evaluar si estaban firmados o no mediante inteligencia artificial y a partir de ahí proceder a determinada acción o a pedir nuevamente ese documento o a directamente avanzar en cuanto a la cadena de acreditación de créditos. Entonces esto produce además de que los créditos se otorguen más fácilmente, que puedan centrarse los empleados en tareas que enriquecen a la organización y que los clientes obviamente experimenten un servicio muchísimo más rápido y eficiente. Yendo a casos de aplicación de todo esto en Oil and Gas, tenemos casos, por ejemplo, de optimización de producción y mantenimiento predictivo. Analizar datos de sensores, por ejemplo, e identificar anomalías. Pero no solamente quedarnos con esa detección. Por ejemplo, puede ser que mediante la detección de una anomalía, eso genere directamente el disparo de una alerta o acción correctiva, ¿no? Que directamente se vaya acelerando muchísimo más no solamente la detección, sino la acción en pos de esa anomalía que se detecta, del mantenimiento predictivo en general, o ajustar, por ejemplo, parámetros de operación en tiempo real.
¿no? Siendo que uno monitorea el rendimiento y el consumo energético, por ejemplo, en este caso. Casos, por ejemplo, como derrames, control de derrames y seguridad ambiental. Se pueden monitorear datos de sensores o de imágenes satelitales, por ejemplo, y actuar en pos de esa consecuencia que uno está detectando. Activar protocolos en pos de lo que uno necesita y notificar automáticamente a las autoridades. Recomendar también acciones de mitigación y de contención. Y por otro lado, por ejemplo, optimización de precio y comercio y el comercio de recursos. Identificar oportunidades, compraventa y en base a eso ya sugerirnos una estrategia. Imagínense que todo esto también infiere un ahorro de tiempo bastante sustancial. Y ya no hablando a nivel general, sino hablando a aplicaciones del día a día que se pueden llevar ustedes para empezar a aplicar, podríamos, por ejemplo, automatizar clasificación de documentos, acelerar muchísimo más lo que es el entendimiento de distinta información con la que quizás no estamos tan familiarizados, o son contratos, o tiene jerga muy técnica, o proporcionar, por ejemplo, resúmenes o ideas principales o datos clave de documentos que yo necesito, por ejemplo, para respaldar una hipótesis. Asegurar también el cumplimiento de normativas, generar alertas, etcétera, etcétera, etcétera. Mejorar también lo que es el soporte técnico. Podemos tener hoy en día, por ejemplo, asistentes virtuales que nos ayuden a resolver distintos problemas. El uso de nuevas herramientas también, de herramientas de software con las que no estemos familiarizados. Bueno, hoy en día existen asistentes con los cuales nosotros podemos compartir la pantalla y nos van guiando de cómo tenemos que proceder. Entonces, en cierta forma, ya podemos tener un tutorial súper alineado con la problemática puntual que nosotros tenemos en ese momento. Ahora me preguntarán, o se estarán preguntando probablemente, si uno tiene que entonces automatizar todo, automatizo todo y chau. Y la realidad es que no, la diferencia o el criterio va a ser, ok, tareas repetitivas, rutinarias, predecibles y demás, bueno, es probable que tenga una gran capacidad para ser automatizada. Ahora, en decisiones o tareas estratégicas que necesitan de nuestra creatividad, que son de alto impacto, esas va a haber que hacerlas. Muy probablemente la inteligencia artificial nos ayude en alguna parte de esa cadena, pero no va a ser completamente automatizable esa tarea. Entonces, inicialmente comencemos por esas tareas que les llevan más tiempo, que son rutinarias, que son repetitivas y que les ahorran tiempo para las que son realmente importantes, en las cuales ustedes tienen que poner su atención. Casos de éxito reales que tuvimos desde Practia, por ejemplo, este es un catalogador de contratos. Lo que se buscaba justamente era que una vez que uno recibiese un contrato, acelerase muchísimo más la detección de tópicos y con esa detección de tópicos una generación de etiquetas. Mediante esa generación de etiquetas que le permita justamente identificar de qué se trata y permitir que ese contenido llegue a donde tiene que llegar y al responsable que tiene que llegar, a los actores, por ejemplo, que tienen que tener conocimiento de ese tipo de contratos. Entonces, mediante esta herramienta que utiliza inteligencia artificial generativa, directamente puedo tener una preclasificación de estos contratos, una catalogación que me permite que todo ese proceso de validación se acelere muchísimo más y que este contrato llegue directamente a donde tiene que llegar. Y condensar justamente los incisos más relevantes y más críticos que tienen esos contratos. Por otro lado, también tenemos casos de inteligencia artificial predictiva, porque mi deber es decirles que, si bien estamos hablando de inteligencia artificial agéntica, la inteligencia artificial predictiva pisa y pisa súper fuerte y cada vez pisa más fuerte. Y de hecho se complementa con lo que es la inteligencia artificial generativa. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, la detección y caracterización de anomalías en equipos rotativos, en compresores. No solamente corrimos un modelo que nos permitió identificar anomalías por dentro de lo que son las señales de alerta, ¿no? De esos límites que uno tiene impuestos, y entender mucho más previamente si es posible que ese equipo vaya a tener una falla. ¿Y de qué tipo, no? Porque no solamente detecto la anomalía,
sino que la clasifico y en base a esa clasificación y toda la historia previa y el histórico que uno tenga de acciones correctivas, puedo sugerir directamente una acción correctiva en el caso de esa anomalía detectada y caracterizada. Entonces, vuelvo, imagínense el ahorro que tienen en cuanto a tiempo y el impacto que tiene esto con el hecho de no tener que tener parado un equipo porque directamente falló. ¿Sí? Asimismo, tenemos un montón de casos que por temas de tiempo no voy a nombrar, pero tenemos casos de gestión de reclamos, asistentes de políticas internas, todo esto es inteligencia artificial generativa, impulsando todo lo que es el entendimiento, la clasificación, acelerando muchísimo más la comprensión de grandes cantidades de información. Detección también de indumentaria y elementos de seguridad. Esto particularmente es Computer Vision, pero, por ejemplo, a partir de esa detección, tranquilamente podríamos colocar lo que es un agente y en base a la detección que se genere determinada acción en pos de lo que estoy visualizando. Monitoreo de instalaciones, detección de fraudes, predicción de demanda de consumo de combustible o quizás predicción de cómo se va a manifestar o cómo se va a desenvolver determinado proceso en caso de que el escenario fuese este, que las variables y las condiciones fuesen estas. Base a eso me permite tener conocimiento de distintos escenarios sin la necesidad de que esos escenarios se estén produciendo. Y así muchísimos casos más, que si alguno de estos les es de especial interés, igual les queda mi contacto como para que podamos seguir charlando. Entonces, ¿dónde estamos hoy día parados? Y un poco cómo se desglosa esta ecuación, esta nueva ecuación que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esta nueva ecuación se desglosa en estas 4 partes. En la era del razonamiento, de modelos muchísimo más robustos, de modelos que también están mudándose a ser modelos cada vez más livianos. Porque imagínense que si yo les dije que la inteligencia artificial también está en sus celulares, necesariamente los modelos se van haciendo más livianos y portables. Entonces, estamos en la era de estos modelos, de esta capacidad que nosotros tenemos que empezar a utilizar a nuestro favor. En una época de conectividad total, en donde los agentes pueden conectarse con distintas herramientas y pueden generar acciones. Esos agentes, a su vez, algunos y en ciertos casos, pueden llegar a ser autónomos. Entonces, literalmente tendríamos a un empleado trabajando para nosotros para determinadas tareas que nosotros automaticemos. Y también estamos en una época donde hay inteligencia artificial que se puede utilizar y que la persona no tiene que tener un conocimiento base de código, porque estoy interactuando por medio del lenguaje natural. Entonces, esto imagínense cómo abre el abanico de posibilidades para distintos tipos de perfiles técnicos que no necesariamente tienen conocimiento en lo que es el detrás de esta inteligencia artificial, pero sí en cómo aplicarla. Entonces tengamos en cuenta eso, de que hoy en día la ecuación de todo esto se define a partir de cómo yo utilizo estas herramientas en mis tareas del día a día. Entonces, ¿qué se pueden llevar ustedes para empezar a hacer a partir del día lunes? O si quieren, bueno, estamos miércoles, si quieren a partir de mañana. Se pueden llevar el comienzo de este camino. El comienzo de este camino que les estoy mostrando es cómo empezar a implementar inteligencia artificial en la organización. En principio, vamos a querer subirnos a la ola y eso es un poco desesperante porque decís, con la cantidad de inteligencia artificial que sale al mercado, no sé particularmente qué usar, dónde usarlo. Quizás me encontré algo que es súper interesante, pero que no puedo encontrar el match para venderlo internamente. Bueno, yo los quiero impulsar a que hagan un trabajo de decir, bueno, a ver, las tareas del día a día, las listo, ¿sí? Hago una lista con mis tareas del día a día. ¿Cuáles son las que más tiempo me llevan? ¿Cuáles son las que menos me gusta hacer? ¿Cuáles son las más críticas que yo tengo que hacer? Y en base a ese mar de ideas, priorícenlas en pos de el valor que tiene para el negocio, si se ahorra, por ejemplo, determinado tipo de costo, si me ahorro tiempo, ¿qué sumaría esto a la empresa? Más allá de sumarme a mis tareas del día a día. Y también en pos de facilidades, facilidad en pos de qué, en pos de tener esa herramienta disponible, en pos de tener esa información, de poder tenerla digital y utilizarla, ¿no? En pos de esa facilidad de empezar a implementar. Entonces quédense con la idea o con la tarea que sea
más factible y que sume más valor. Y empiecen por ahí. Y a partir de ahí la inteligencia artificial los va a complementar en resolverla y no al revés. ¿Sí? Entonces, váyanse con esa tarea y van a tener un gran camino recorrido. Porque luego, una vez visualizado lo que es el problema de negocio y detectado, es más fácil encontrar quizás qué hay en el mercado capaz de poder resolver esa situación. Y algo interesante de todo esto es que no sé si todos están familiarizados con el concepto de centauro, pero esta idea de aumentar la inteligencia humana mediante inteligencia artificial hoy en día se engloba bajo el concepto de centauros. Nos estamos convirtiendo en centauros. Centauros son las personas que utilizan inteligencia artificial complementándose en sus tareas diarias en el día a día, colaborando de manera creativa, incluyendo todo eso que yo les decía, la dirección de hacia dónde vamos, el problema y el conocimiento justamente de negocio y la creatividad de qué utilizar, de cómo resolverlo. Entonces, ese trabajo en conjunto es lo que hoy en día se denomina centauro y en el cual yo los invito a ir en el camino de transformarse en centauros o humanos aumentados y no aumentados en ese sentido. Entonces, es clave elegir herramientas que potencien nuestro trabajo y comenzar a utilizarlas, a recorrer ese camino. Entonces, lo más importante que me gustaría destacar de todo lo que vimos es que la inteligencia artificial está atravesando a todas las industrias, en especial a lo que es la industria del oil and gas, en pos de mantenimiento predictivo, optimización operativa. Los distintos casos que veíamos de catalogación de documentación son aplicables totalmente a lo que es la industria del petróleo o a poder absorber información, a procesarla y a actuar en pos de esa información, que es un poco lo que nos invita a hacer la inteligencia artificial agéntica, ¿no? Que en ciertos casos puede trabajar de forma autónoma. ¿Sí? Entonces ya empezamos a tener herramientas súper valiosas y cada vez más al alcance de la mano que nos permiten y nos invitan necesariamente a empezar a trabajar de otra manera, a cambiar el paradigma de cómo yo me desenvuelvo en mi día a día. Y es importante entender que aplicar inteligencia artificial ya dejó de ser opcional, sino que es estratégico. Vuelvo a invitarlos a que vayan a recorrer ese camino y a convertirse en centauros. Espero también haberlos incentivado a ir en esa línea. Así que, sin mucho más, esto era lo que yo traía para ustedes el día de hoy, así que voy a aprovechar, sé que hay ahí algunas preguntas en lo que es el panel, así que voy a aprovechar. Aguarden porque la tecnología, valga la redundancia, me está abandonando y no me está cargando el chat. A ver, ahí sí, ahí me apareció. ¿Cuál dirías que es el top 3 de las bases principales que toda empresa debe tener para aprovechar los agentes al máximo? Bueno, un poco ahí vuelvo a lo que mencionaba hace un ratito. Lo más importante, más allá de los pilares que menciona Gartner para poder implementar lo que es inteligencia artificial, o sea, que la empresa esté preparada en cuanto a la gobernanza de datos, que esté preparada también en cuanto al entorno donde lo va a aplicar, que esté preparada en esos aspectos, también es relevante que uno esté preparado en el detectar esos problemas de negocio o esas situaciones o esas tareas, más concretamente hablando, en donde un agente o inteligencia artificial generativa o la inteligencia artificial que utilice me sume, ¿sí? Porque aplicar agentes por aplicar no tiene mucho sentido. La realidad es que hay que recorrer el camino al revés, ¿no? Teniendo esas bases, esos pilares cubiertos, el detectar y el priorizar cuáles son las tareas donde realmente la inteligencia artificial me sumaría. Y a partir de eso sí, ir creciendo en pos de eso. Creo que ahí hay otra y aprovecho que crean unos minutitos. Alejandro Blasco, bueno, muchas gracias porque te gusta la charla, me estoy contenta con eso. Me gustaría poder volver a escucharla y ojear el PPT. Bueno, sé que ahí después,
Sol les va a estar facilitando lo que es, no sé si el video o la presentación, pero les va a facilitar el material, no se preocupen. Y pregunta si hay bibliografías sobre este tipo de tecnologías que existen en inteligencia artificial, la arquitectura de las LLMs que puedes recomendar. Excelente pregunta, y entiendo por la pregunta y cómo está ambientada que es una persona que tiene un conocimiento y demás. En ese caso, yo te invitaría a ir, por ejemplo, a OpenAI Academy y a la parte de Anthropic. Anthropic es justamente la empresa que larga Claude, que es justamente la inteligencia artificial que consultábamos hace un ratito. Bueno, tanto Anthropic como OpenAI tienen disponible material gratuito para que ustedes puedan consultar y entender un poco de el trasfondo que tiene justamente todo lo que es la inteligencia artificial. No sé si ahí se escuchó porque me afigura un cartel de que se me Se desconectó el escucha micro. perfecto. Ah, No, se buenísimo. escucha perfecto. Raro, pero apareció ese cartel. Así que bueno, me parece que no hay otra consulta, así que aprovecho a agradecerles a todos los que se quedaron hasta este momento. Espero haberles dejado información de interés y que les haya picado el bichito para seguir ese camino y convertirse en centauros. Les agradezco nuevamente y queda ahí disponible también el material, el video de YouTube que justamente publicó recién Sol. Muchas gracias, Sol. Gracias, Camila. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego.